Hola, hola, mis queridísimos amantes de las historias que nos roban el aliento y de los romances que nos hacen soñar despiertos. ¿Cómo están hoy? Espero que con una energía increíble para sumergirnos juntos en un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en lo que respecta a nuestras estrellas favoritas, Demet Özdemir y Can Yaman. Hoy vamos a desentrañar juntos un misterio, un secreto que rodea una supuesta prueba de confianza entre ellos. Sí, han oído bien. Vamos a poner la lupa en esos rumores, en esas especulaciones que han alimentado tantas conversaciones y, sobre todo, vamos a intentar entender qué hay detrás de esa idea de prueba de confianza en el contexto de su relación. Y para que no se pierdan ni un solo detalle de nuestros chismecitos y análisis, les recuerdo que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Aprieten ese botoncito rojo y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todo. Y ahora sí, prepárense porque vamos a viajar a ese universo donde la fama, el amor y las presiones mediáticas se entrelazan de maneras fascinantes. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria turca y más allá, siempre ha estado bajo el microscopio. Desde que sus caminos se cruzaron en el set de la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos fue tan palpable, tan eléctrica, que traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno. Los fans los amaban juntos, los querían ver juntos y la prensa, por supuesto, no dejó de especular sobre un romance en la vida real. Y vaya que sí lo hicieron. Se les vio juntos en numerosas ocasiones, compartiendo momentos que alimentaban esas esperanzas. Pero como sabemos en el mundo de las celebridades, la línea entre la amistad, la ficción y la realidad a veces se difumina, y las expectativas de los demás pueden crear una presión considerable. Fue en este contexto de constante escrutinio donde comenzó a gestarse la idea de una prueba de confianza. ¿Qué significa realmente eso en el ámbito de una relación, especialmente una tan expuesta? Al principio se hablaba de esto como algo que supuestamente sucedió durante la época en que ambos estaban en la cima de su popularidad, y quizás, solo quizás, uno de ellos, o ambos, querían asegurarse de la autenticidad de los sentimientos del otro, o de la solidez de su conexión, en medio de tantas miradas y tantos halagos que podían ser superficiales. Imaginen la escena, estar en el ojo del huracán, recibir innumerables mensajes, propuestas, atenciones de todo tipo, y que de repente la persona con la que compartes ese torbellino te pida una prueba de confianza. Suena dramático, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál sería el secreto detrás de esta supuesta prueba? Es aquí donde la especulación se vuelve más intensa. Algunos medios y fans sugirieron que esta prueba podría haber estado relacionada con la forma en que manejaban la atención de terceros, o quizás con su disposición a mantener la relación en privado a pesar de la presión por hacerla pública. Podría haber sido un test sobre la lealtad, sobre la capacidad de resistir las tentaciones que a menudo acompañan a la fama, o incluso sobre la voluntad de sacrificarse por la otra persona. Pensemos en ello. Si eres una estrella en ascenso con una agenda apretadísima y un sinfín de compromisos, dedicarle tiempo y energía a una relación, o defenderla ante las críticas y los rumores, puede ser una verdadera prueba. Por otro lado, también existe la posibilidad de que esta prueba de confianza no fuera algo tan formal o estructurado como lo imaginamos. A veces en las relaciones, las pruebas surgen de forma natural, de las situaciones cotidianas, de las decisiones que tomamos, de cómo reaccionamos ante los desafíos. Quizás Can Yaman, conocido por su carisma y por ser un imán para la atención, quería asegurarse de que Demet Özdemir, también una figura pública muy admirada, confiaba plenamente en él y en sus intenciones. O tal vez Demet, una mujer inteligente y observadora, buscaba confirmar que la conexión que sentían era genuina y que podían construir algo sólido juntos, sin que la fama fuera un obstáculo insuperable. Y es que seamos sinceros, en el mundo de las celebridades, la confianza es un pilar fundamental, y a la vez, uno de los más difíciles de mantener intacto. Cuando cada movimiento es analizado, cada palabra se interpreta y cada silencio genera especulaciones, construir y mantener una relación basada en la confianza es una tarea titánica. Si pensamos en la presión que debían sentir, las miradas que los seguían, las conversaciones que se tejían a su alrededor, es natural que quisieran tener esa certeza, esa seguridad en el otro. La prueba, en este sentido, podría haber sido simplemente una forma de asegurarse de que ambos estaban en la misma página, que compartían los mismos valores y que estaban dispuestos a luchar por su conexión. Además, O olvidemos que la imagen pública y la vida privada de los artistas a menudo son dos mundos distintos, pero íntimamente conectados.
lo que sucede en la intimidad puede afectar la percepción pública, y viceversa. Por lo tanto, cualquier prueba que hubieran podido establecer estaría inherentemente influenciada por el escrutinio externo. ¿Cómo reaccionaban ante los rumores? ¿Cómo se defendían el uno al otro en público? ¿Qué tan transparentes eran en sus comunicaciones? Todas estas serían variables importantes en una hipotética prueba de confianza. Es importante recordar que mucho de esto se basa en especulaciones y en lo que se ha comentado en los medios y en las redes sociales. Las relaciones personales y mucho más las de figuras públicas son complejas y privadas. No tenemos acceso directo a sus conversaciones, a sus sentimientos más profundos, ni a las dinámicas específicas de su relación. Lo que sí podemos hacer es analizar las pistas, interpretar los gestos y tratar de entender las presiones a las que se enfrentaron. Y desde esa perspectiva, la idea de una prueba de confianza cobra sentido como una forma de buscar esa estabilidad y esa seguridad en medio de un océano de incertidumbre mediática. Podríamos imaginar que si existió tal prueba, no fue un examen formal con preguntas y respuestas, sino más bien una serie de situaciones en las que demostraron su compromiso, su apoyo mutuo, su capacidad para comunicar sus miedos y sus inseguridades. Quizás fue la forma en que Khan reaccionó a los rumores que la vinculaban con otros actores, o como Demet apoyó a Khan durante sus proyectos en el extranjero, o simplemente la manera en que gestionaron la constante atención de los fans y la prensa. Estas pequeñas pruebas diarias son las que realmente construyen o destruyen la confianza en cualquier relación. Y en el caso de Demet y Khan, dada la intensidad de su popularidad y la rapidez con la que se convirtió en un fenómeno, es muy plausible que ambos se vieran obligados a tener conversaciones difíciles, a establecer límites, y a asegurarse de que sus sentimientos eran lo suficientemente fuertes como para resistir las presiones externas. La prueba de confianza podría haber sido, en esencia, una metáfora de la consolidación de su vínculo, de la decisión consciente de apostar el uno por el otro. También es interesante pensar en la perspectiva de cada uno. Khan Yaman, un hombre de naturaleza apasionada y que ha experimentado un ascenso meteórico en su carrera, podría haber buscado una señal clara de que Demet estaba verdaderamente interesada en él como persona, y no solo como una figura pública. Por su parte, Demet Özdemir, una artista consolidada y con una gran inteligencia emocional, podría haber buscado la seguridad de que la relación tenía bases sólidas, de que no se trataba de una simple atracción pasajera o de un romance impulsado por la fama. Entonces, ¿cuál es el secreto final? Quizás el secreto reside en el hecho de que las pruebas de confianza no son eventos únicos, sino procesos continuos. Son las acciones diarias, las palabras de aliento, el apoyo incondicional, la honestidad brutal, lo que verdaderamente construye la confianza. Y si Demet y Khan superaron esas pruebas, fue porque encontraron en el otro esa seguridad, esa certeza de que podían contar el uno con el otro, incluso cuando el mundo entero los estaba observando. Si profundizamos un poco más, podemos pensar que el éxito de una prueba de confianza, si es que la hubo, radicaría en la autenticidad. No se trata de engañar o de poner trampas, sino de crear situaciones que permitan a cada uno demostrar su verdadera naturaleza, sus intenciones, su capacidad de compromiso. Y en el contexto de las redes sociales y los medios de comunicación, donde la imagen puede ser manipulada, la autenticidad se convierte en el bien más preciado. Además, la presión mediática puede ser una espada de doble filo. Por un lado, puede crear una distancia insalvable entre la pareja, pero por otro, si la pareja logra unirse y apoyarse mutuamente, esa presión puede fortalecer su vínculo y convertirse en un factor que los impulse a ser más unidos y resilientes. La prueba de confianza podría haber sido, en este sentido, una forma de asegurarse de que estaban construyendo un frente unido, una fortaleza impenetrable ante las adversidades externas. Y llegamos a ese punto en el que nos damos cuenta de que, aunque los detalles específicos sigan siendo un misterio envuelto en el glamour de Hollywood turco, la esencia de la confianza es universal. En cualquier relación, sea pública o privada, la confianza se gana, se mantiene y se pone a prueba constantemente. Y en el caso de Demet Özdemir y Khan Yaman, su historia, con todos sus rumores y especulaciones, nos enseña que la búsqueda de esa confianza es un viaje fundamental para la consolidación de cualquier vínculo significativo. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos amigos. Hemos explorado las profundidades de la SUPU. Esta prueba de confianza entre Demet Özdemir y Khan Yaman, intentando desentrañar los posibles secretos y las dinámicas que pudieron haber influido en su relación.
Lo que queda claro es que en el vertiginoso mundo del espectáculo, la confianza es un tesoro invaluable que requiere esfuerzo, honestidad y una conexión genuina. Espero que hayan disfrutado de este viaje de descubrimiento y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo realmente una prueba de confianza? ¿Cómo creen que la habrían superado? Dejen sus opiniones y sus teorías en la caja de comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Demet y Can, o de las historias románticas y llenas de intriga. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas aventuras de chismecitos, análisis y mucho más. Gracias por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Adiós.